Bueno, buenas madrugadas. Estamos a viernes 14, viernes 14 de marzo de 2025 a las 18 minutos pasada la medianoche. Vamos a analizar el texto de Ian Shapiro llamado Elementos de la Justicia Democrática, perteneciente al libro Political Theory del mismo autor, Teoría Política. Elementos de la justicia democrática. Dice Shapiro que buena parte de la autoridad moral de los movimientos democráticos proviene de que ofrecen la esperanza de suprimir los órdenes sociales injustos. Entonces, en la imaginación política moderna de los pueblos, las promesas de democracia y las de justicia social se encuentran íntimamente ligadas. Los grandes movimientos democráticos del siglo XIX se dedicaron más que a implementar un ideal abstracto de democracia, a remediar los males experimentados como consecuencia de instituciones políticas anteriores. Y de este tema se ocupó mucho John Dewey, D-E-W-E-Y. Dewey se ocupó mucho de esto y si quieren leer a Dewey, yo recomiendo las editoriales del Estado mexicano, el siglo XXI y Fondo de Cultura Económica de México, porque esas editoriales mexicanas han editado todos los libros de Dewey y además son económicas. Por supuesto que son más económicas en México y en América Latina. Sobre todo un libro de John Dewey llamado The Public and Its Problems, lo público y sus problemas. Bueno, las ideologías contrarias al comunismo ligaron la ausencia de democracia a la presencia de injusticia social. En el siglo XX, y no solo en el siglo XIX, en ambos, mucha gente echa la culpa de la injusticia social a la falta de democracia. Sin embargo, para la academia, para la ortodoxia académica, para los teóricos de la teoría política, alcanzar la democracia política no garantiza nada acerca de la obtención de la justicia social. Se han venido observando como ligadas la democracia y la justicia social, pero eso forma parte de la imaginería de los pueblos. Pero en realidad, teóricamente, no están relacionadas. También hay un libro que recomiendo enormemente de Samuel Huntington, The Third Wave Democratization in the Late 20th Century. La tercera ola, democratización en los últimos años del siglo XX. Huntington. Aquí Huntington trata el argumento de que los líderes políticos que traicionan las demandas de justicia social de su electorado tienen más probabilidades de triunfar en la consolidación de instituciones democráticas que los que no lo hacen.
Es decir, todo lo contrario a lo que piensa todo lo contrario a lo que piensa la imaginería popular, ¿no? Cuando un líder democrático traiciona las promesas de justicia social que el pueblo, digamos, ve implícitas en la democracia, tiene más éxito en consolidar instituciones democráticas estables que aquel político populista que empieza a regalarlo todo, que aumenta el gasto público y termina tirándolo todo por la borda. Bueno, en países donde prevalecen las instituciones democráticas fundamentales, con gobiernos elegidos por el pueblo mediante sufragio universal, la riqueza puede redistribuirse o no. Esto, lo anterior dicho con otras palabras, ¿no? Entonces, lejos de promover la justicia social necesariamente, la democracia puede en realidad minar cualesquiera condiciones que se piense que la justicia social requiere. Aunque la democracia no es suficiente para asegurar la justicia social, dice Shapiro, los argumentos sobre la democracia y sobre la justicia social están más profundamente entrelazados de lo que la oposición tradicional sugiere. La mayoría de los argumentos a favor de la democracia en el fondo descansan en intuiciones acerca de lo que es justo o no. Si profundizamos en los argumentos acerca de la justicia social, frecuentemente vamos a descubrir que descansan en referencias a instituciones morales democráticas. Esto no equivale a decir, nuevamente, que los compromisos con la democracia y con la justicia social se implican mutuamente. Siempre hay que insistir en esto. Shapiro trata de desarrollar una visión de la justicia social en la cual las consideraciones democráticas juegan un triple papel. En primer lugar, en la definición de los bienes sociales. Ese es el número uno. En segundo lugar, en la postura adecuada para implementar los principios de justicia en el mundo real. No, es el tercero, no importa. El orden da igual. En primer lugar, la definición de los bienes sociales. En tercer lugar, en la postura adecuada para implementar los principios de justicia en el mundo real de la política cotidiana. Es decir, ¿cuál es la postura adecuada para implementar esos principios de justicia en el mundo real? Y en segundo lugar, que se me había quedado atrás, en la determinación de los principios mediante los cuales deben resolverse los conflictos acerca de los bienes. Estos son, digamos, los tres términos básicos de lo que Shapiro llama justicia democrática. Justicia democrática. Y que coloca frente a ante otras posibilidades de organización política, como las perspectivas liberal, socialista, conservadora y comunitaria. Él ve esta visión de lo que él llama justicia democrática como una alternativa a estas perspectivas liberal, socialista, conservadoras y comunitarias. Pero hace tres aclaraciones preliminares, Shapiro. En primer lugar, dice que la democracia es un bien subordinado. Está subordinado. En segundo lugar, con esto quiere decir que es necesario
es necesaria la democracia, ese bien subordinado, para ordenar las relaciones sociales con justicia, pero es un bien subordinado. En segundo lugar, dice que la justicia democrática es semicontextual, en el sentido en que varía en parte, pero solo en parte con el tiempo y las circunstancias. Es decir, la justicia social está afectada por las circunstancias y las contingencias. Por eso dice que es semicontextual, pero dice que hay una parte que es estable, hay una parte que siempre está, independientemente de las circunstancias y de las contingencias. Y en tercer lugar, él dice que su interés se centra en un análisis en el nivel de los procedimientos y de las instituciones, y no en asuntos relativos a intereses humanos de orden superior, ni en cuestiones de justificación última. Es decir, él no va, Shapiro deja de lado, coloca entre paréntesis cosas como en Aristóteles sería el bien común, identificado con la felicidad, ¿no? O el deber kantiano, etcétera. Todo eso entre paréntesis. Se está ocupando Shapiro, podríamos decir, de la política real. En este sentido, el enfoque de Shapiro es parecido al de Rawls en su actitud política y no metafísica. Política más no metafísica. Bueno, para esto pueden leer de John Rawls, Fairness to Godness. Bueno, en la revista Filosófica 82, y también Justice as a Fairness, Political Not Metaphysical, en Philosophy and Public Affairs 14, en 2 revistas especializadas de filosofía. Aunque es bastante fácil conseguir textos de Rawls. Bueno, la postura que desarrolla Shapiro se basa en un escepticismo hacia las epistemologías y ontologías absolutistas que un platónico o un marxista clásico podrían defender. En el caso de Platón, obviamente, se refiere a la República de Platón, y en el caso de Marx, bueno, a ese estado final de la historia llamado comunismo, ¿no? Entonces él es escéptico hacia estas dos, hacia cualquier, en realidad, epistemología y ontología absolutista, y entre ellas estas dos que son muy, pero muy conocidas, ¿no? Pero ese escepticismo es político, no es metafísico, nuevamente hay que recalcar. Entonces, pero sin embargo, dice Shapiro que la neutralidad respecto a nuestros compromisos filosóficos últimos es prácticamente imposible, ¿no? Y por lo tanto, la concepción democrática de la justicia social que él describe lo considera el compromiso político fundacional más apropiado. Bueno, se puede objetar que, habiendo concedido que es imposible la neutralidad acerca de cuestiones de interés de orden superior y de justificación última, estrictamente filosóficas, ¿no? Uno no es libre de volver al nivel institucional y procedimental sin defender previamente las asunciones de nivel superior en las que un determinado análisis descansa. Es decir, cualquier análisis político, cualquier sugerencia de una ordenación política descansa en alguno de estos modelos, digamos, metafísicos o absolutistas, ¿no? Él dice que esto, que de todos modos,
él dice que hay 3 presupuestos para quitarle la justificación al hecho de que hay que tener una visión epistemológica y ontológica como referencia, ¿no? Entonces él dice que hay 3 razones que no justifican eso. Le parece, si bien es cierto, dice él, en primer lugar, que la teoría política, todas ellas, descansan en presupuestos de nivel superior, también es cierto que todas esas asunciones son controvertibles. Por ejemplo, mi teoría política, mi proyecto político podría descansar en la República de Platón, pero ¿quién ha dicho que la República de Platón no se puede controvertir, discutir y hasta ser considerada una insensatez? Es decir, la República la escribió Platón, no Dios. Entonces, si posponemos el trato de las cuestiones de diseño institucional, o sea, si posponemos el construir las instituciones hasta que las cuestiones de nivel superior hayan sido resueltas, también es cierto que no vamos a llegar nunca a aplicar ninguna teoría política. Y evidentemente hay que aplicar sistemas políticos, ¿no? No se puede estar todo el tiempo discutiendo las visiones políticas epistemológicas, ontológicas, de Hobbes, de Platón, de Kant, etcétera, de Rousseau, y perdernos en el estudio y no ocuparnos de la política real, es decir, de la vida real. Aunque muchos pueden pensar que los filósofos se ocupan de lo primero que dije y los políticos de lo segundo, ¿no? Aunque no necesariamente, pero bueno. Aunque un filósofo metido en política es peligroso, ¿no? Es un comentario personal, pero hay ejemplos, ¿no? En la vida real. Por ejemplo, el líder del grupo terrorista maoísta Sendero Luminoso, que mantuvo en jaque a la sociedad peruana durante décadas, era un doctor en filosofía. Yo no sé si murió en prisión o sigue vivo en prisión, ¿no? Creo que era Abigail Guzmán, se llama. Bueno, los demócratas están comprometidos con esa cosa que se llama gobierno para el pueblo. Es obvio que las personas tienen que decidir por sí mismas, mediante procesos adecuados de decisión colectiva, cómo deben ser sus asuntos colectivos. Tienen que participar en esas decisiones, ¿no? Hablando de democracia, ¿no? Nadie puede decirles legítimamente qué deben hacer. Las personas son soberanas y se autogobiernan en todo lo relativo a su vida colectiva. La democracia significa no menos que autogobierno colectivo. Oposición al ejercicio arbitrario del poder. La democracia se considera sobre todo oposición al ejercicio arbitrario del poder. Barrington Moore habla mucho de esto. En el mundo moderno, Barrington Moore lo digo como referencia, en el mundo moderno los movimientos democráticos han obtenido gran parte de su energía y su sentido de su oposición a jerarquías socioeconómicas, jurídicas y políticas que parecían caprichosas desde el punto de vista democrático, es decir, que no parecían democráticas o no lo eran.
Ahora, los órdenes políticos del siglo XVII, del siglo XVIII y XIX en Europa y Norteamérica estaban enraizados en los despojos de los regímenes feudales y absolutistas anteriores, ¿no? Y estos regímenes parecían personificar para los desposeídos la jerarquía arbitraria y la dominación. Los regímenes anteriores al siglo XVIII y XIX. Ahora, fue un factor determinante, tanto como el que más, el surgimiento del movimiento obrero y de otros movimientos democráticos, para que existiera la democracia. Los filósofos radicales ingleses, los revolucionarios franceses y americanos, etc., los movimientos anticolonialistas en el Tercer Mundo, después de la Segunda Guerra Mundial, querían todos ellos liberarse de órdenes jerárquicos para los que no veían ni razón ni justificación alguna. Vamos a hablar ahora del autogobierno colectivo. Liberales versus demócratas. Bueno, si se considera que la democracia supone que el pueblo sea soberano respecto de sus fines colectivos, esta muestra un importante solapamiento con el liberalismo en cuanto a ideología política. Es decir, hay un solapamiento entre democracia y liberalismo. Liberalismo como filosofía política, como ideología política. Dejemos de lado un momento lo económico. Ambos, liberalismo y democracia, surgen de concepciones antivanguardistas del bien, y sus partidarios se resisten ante la idea de que los valores deben imponerse a la gente contra su voluntad, en nombre de algún bien social superior. Ambos, liberalismo y democracia, coinciden en esto. La creencia en el valor psicológico de la reflexión crítica y de la contestación a la autoridad también forma parte de la democracia. Y la convicción de que un cierto grado de pluralismo sobre los valores es social y políticamente deseable. Sin embargo, los liberales y los demócratas sí se dividen en torno a otras cosas de manera muy predecible. Los liberales, por ejemplo, consideran a la libertad individual como el mayor bien. Se centran normativamente en los mecanismos para proteger al individuo frente al ámbito de la acción colectiva. Repito, para los liberales, el mayor bien es la libertad. Los demócratas, en cambio, tratan de estructurar adecuadamente la acción colectiva de modo que incorpore las preferencias de los gobernados. Es característico de los liberales oponerse a esta lógica, argumentando que ningún procedimiento puede integrar equitativamente las preferencias de todos los gobernados. Y esto es totalmente cierto. La democracia no puede integrar equitativamente las preferencias de todos aquellos a quienes gobierna. Para los liberales, por lo tanto, las reglas de decisión democrática se convierten fácilmente en instrumentos, a veces incluso en manos de minorías manipuladoras que tiranizan a los individuos. Y el individualismo es fundamental para los liberales. Ahora, hay liberales y demócratas que no piensan estas cosas, hay excepciones, ¿no? El error liberal típico, según Shapiro, es centrarse en las formas de tiranía ejercidas por y a través del Estado, como el único tipo de tiranía que debe preocupar a los teóricos de la política. Pero los compromisos liberales con la libertad negativa, las construcciones convencionales de dicotomías público-privado
Y los argumentos a favor de un gobierno limitado, todo esto, en todo esto están de acuerdo los liberales, pero la libertad negativa también puede llevar a una cierta tiranía, ¿no? Robert Nozick, en su libro, voy a traducir Anarquía, Estado y Utopía, yo no sé si está traducido, dice que la cuestión fundamental de la teoría política es si debe o no existir algún Estado. Ahora, lo anterior no equivale a decir que el miedo liberal a la regla de las mayorías sea infundado, lo que dijimos antes de esto, ¿no? Y en cuanto a Robert Nozick, lo menciono porque que la cuestión fundamental de la teoría política es si debe o no existir algún Estado, pues es una afirmación bastante discutible, ¿no? Porque se supone que hay un Estado. Las teorías políticas, digamos, lo presuponen, ¿no? Exceptuando, por supuesto, el comunismo marxista, ¿no? Que pertenece al mundo del idealismo, eso no existe en la vida real, ¿no? La razón por la que los liberales tan a menudo encuentran atractivo el mecanismo del mercado es porque los mercados encarnan la regla de la unanimidad, en cuanto que toda transacción requiere el consentimiento de ambas partes. Yo le vendo a quien me da la gana y yo le compro a quien me da la gana. Hay un libro interesante sobre esto que se llama The Calculus of Consent, el cálculo del consenso, de James Buchanan y Gordon Tullock. Bueno, el individuo exigirá una regla de decisión que se aproxime a la unanimidad, ¿no? Pero también estaría la clase de acciones colectivas llevadas a cabo típicamente por los gobiernos, ¿no? Respecto a ellas, el individuo reconocerá que la organización privada le impondría algunos costes de interdependencia que podrían ser significativos, así que, como hipótesis, podemos suponer que aceptará desplazar tales actividades hacia el sector público, ¿no? Actividades como la defensa nacional, la enseñanza pública, las normativas sobre construcción, medio ambiente, ¿no? Protección contra incendios, fuerzas policiales, ¿no? En eso los liberales sí admiten que eso lo debe hacer el Estado y no debe ser privatizado. Ahora también se pueden acordar reglas óptimas, mayorías diferentes para diferentes objetivos, lo cual sucede en muchos parlamentos, ¿no? Para aprobar un cierto tipo de decisión basta con la minoría simple. Para aprobar algún otro tipo de decisión diferente y más peligrosa, entre comillas, una mayoría absoluta. E incluso para aprobar cosas muy sensibles, una mayoría de 2/3, ¿no? O una mayoría total del 100%, ¿no? Acerca de esto pueden leer a Brian Barry y Douglas Ray. Ahora, ceteris paribus, es decir, si todo lo demás queda igual, la tiranía de la mayoría es algo que la gente debe racionalmente temer. La tiranía de la mayoría. Pero no debe temerla tanto como a la tiranía de la minoría. Yo a lo largo de mi vida he vivido muchas cosas y no sé si estoy de acuerdo. En Venezuela hemos vivido la tiranía de la mayoría. No en este momento, pero cuando apareció el chavismo, la mayoría te linchaba. Los cuerpos de seguridad del Estado, una vez el chavismo en el poder, te linchaban. Y en un principio, una mayoría impresionante, realmente impresionante, aprobó ese que ahora llamamos régimen.
y estuvimos bajo la tiranía de la mayoría. En cuanto a la tiranía de la minoría, pues podría ser algo como el gobierno de Pinochet, aunque tenía mucho respaldo popular, ¿no? Lamentablemente. Pero creo que en el mundo económico, las multinacionales representan eso llamado la tiranía de la minoría, ¿no? Ambas tiranías son malas o sea, a final de cuentas, ¿no? Ok. Por lo tanto, no existe una única regla de decisión para que el gobierno democrático sea el mejor. Bueno, luego están cosas que supuestamente disminuyen la libertad, como lo que los marxistas llaman coerción estructural y otros autores llaman la democracia industrial. La democracia industrial, en términos económicos, da malos resultados. Es decir, la propiedad comunitaria de una empresa o de una industria, la propiedad de los trabajadores sobre esa industria, generalmente disminuye la eficiencia, la eficacia, la productividad, hasta el punto de que llega a ser inoperante, ¿no? Esto no es teórico, esto se saca de la práctica, ¿no? Por ejemplo, todas las empresas públicas venezolanas no funcionan, ninguna funciona, ni las que proveen agua, ni las que proveen electricidad, ninguna funciona. En manos del pueblo, de eso que llamamos pueblo, ¿no? Habría que definirlo. Las industrias no parecen funcionar. Y recuerdo que Robespierre, que también terminó en la guillotina, como como cualquier persona de estas que actúan en nombre del pueblo, los pueblos son peligrosos. Robespierre una vez afirmó que si el pueblo tuviera una sola cabeza, él se la cortaría. Nada menos que Robespierre. Bueno, Buchanan, Tullock y Rae dan por sentado que, ceteris paribus, los costes de decisión deben ser minimizados, algo por lo cual han sido a veces criticados por parte de los defensores de la democracia participativa. Bueno, supuestamente vivimos en una democracia, no, en España vivimos en una democracia representativa. Supuestamente la venezolana es participativa, ¿no? Y los costes de decisión implican cosas como que, por ejemplo, hay comunas, hay centros comunales que se quedan los dirigentes de los centros con toda la comida, con todas las medicinas y a su comuna le dan el 20, el 30%, cuando deberían repartirlo de una forma total y absolutamente democrática. La misma cantidad para todo el mundo, ¿no? Entonces, la democracia participativa ha dado malos resultados en la vida real. Y la democracia representativa, pues, nos parece poca participación. Hay todavía quienes creen en la democracia directa, lo cual es absolutamente imposible. Pues, era posible en Grecia y quizás en Roma, pero por razones obvias eso no es posible, ¿no? Actualmente. Ahora, el razonamiento de la democracia participativa tiene sus propias dificultades, ¿no? Pero el argumento es que la participación misma debe ser pensada de un modo sensible al contexto, o sea, depende de las circunstancias. En algunas circunstancias la participación no es más que un coste que ha de ser minimizado, sujeto a que se logre o se prevenga un cierto resultado.
También dice Shapiro que cuando puedan descubrirse y ponerse en funcionamiento, deben preferirse soluciones locales para problemas locales. Esto hace hincapié en lo de las circunstancias, ¿no? Que no son iguales en todas partes. Las reglas de decisión apropiadas para para los distintos aspectos de la vida varían en función de la actividad en cuestión y de los objetivos en torno a los cuales se organiza. Se podrían poner ejemplos, pero entonces el video duraría demasiado tiempo. A menudo hay buenas razones para, respecto del gobierno de un determinado ámbito, dar menos voz a las personas ajenas al mismo, pero que pueden estar sujetas a sus efectos externos. O sea, personas ajenas a ese ámbito, pero las decisiones que se toman en ese ámbito las pueden afectar. Hay razones para darle menos voz a estas personas que no pertenecen a este ámbito, pero sufren las consecuencias, ¿no? E incluso dentro de un mismo ámbito puede haber fuertes razones para distribuir la autoridad desigualitariamente y quizás hasta para excluir a algunos participantes en algunas circunstancias. Bueno, pero podemos decir, y lo dice Shapiro, que él parte de la presunción de una inclusión universal. ¿Dónde no es posible o cuándo no es posible esta inclusión universal? Haría el video demasiado largo, pero se lo pueden imaginar, hay un montón de ejemplos, ¿no? Qué sé yo, a los violadores que están presos no parece obvio dejarlos participar en un referéndum acerca de los derechos de la mujer, por ejemplo, por decir algo. Bueno, también se puede decir que las propuestas que menoscaban la inclusión universal despiertan siempre sospechas, cualquiera que sea su origen. A lo mejor hay gente que dice, no, los violadores también tienen que participar en el referéndum de los derechos de la mujer. Bueno, también se puede decir, evaluar las políticas y las prácticas que limitan el carácter y la extensión de la participación de los gobernados en las decisiones que les afectan, es algo difícil desde la perspectiva de la justicia democrática, de Shapiro. En el mundo de la política cotidiana de nuestros días, a menudo habrá circunstancias en que sea razonable que la inclusión ceda ante otros imperativos. Por ejemplo, la familia de un enfermo no debe poder decidir al mismo nivel que los médicos de qué operación o de qué cirugía necesita el enfermo. Son los médicos los que saben qué cirugía necesita el enfermo, ¿no? Por ejemplo. Pero, repito, cuando no se incluye a ciertos actores en la toma de decisiones, siempre hay sospechas. Y es bueno que las haya. Y las sospechas recaen sobre quienes toman las decisiones, por supuesto, ¿no? O sea, en el caso de los médicos, la sospecha recae sobre ellos, ¿no? Por eso le hacen a uno firmar tantas cosas antes de una cirugía, ¿no? Porque después uno puede alegar que se equivocaron, que uno lo dijo, que no quisieron escuchar ciertas cosas, qué sé yo. Bueno, es inaceptable la participación de una persona o grupo en formas tales que la participación de otras personas legítimas carezca de sentido. Por ejemplo, que puedan votar en una circunscripción dada, que puedan votar los inmigrantes y no los nacionales. Eso no tendría sentido. Pero parece que algunas personas le ven sentido a eso, ¿no? En España y en Europa en general. Comentario personal. Es inaceptable. Bueno, ya lo dijimos. Bueno,
La idea de autogobierno colectivo que defiende Shapiro tiene una base causal. El derecho a participar proviene de que se tenga un interés que pueda verse afectado por la acción colectiva particular en cuestión. En este sentido, el argumento de la justicia democrática difiere de las perspectivas liberal y comunitarista, pues ambas consideran la pertenencia a la comunidad relevante como un triunfo de la baraja. Es decir, que si tú perteneces a la comunidad tienes derecho a decidir, ¿no? En tu autogobierno. Los liberales asumen eso implícitamente y los comunitaristas lo expresan o lo argumentan expresamente. Una vez destronada la forma de pensar contractualista, es difícil encontrar algún principio que sirva de base para considerar que la pertenencia al grupo en cuestión tiene carácter primario. Ahora, hay serias dificultades para determinar quién debe considerarse afectado por una decisión particular y quién ha de decidir qué pretensiones de estar entre los afectados deben ser aceptadas. Los liberales dan por descontado el Estado-nación para comunidad básica, tratándola como una especie de asociación voluntaria, tipo Locke, pero ampliada. Y esto se cita muy a menudo cuando se critica a Rawls, a John Rawls. Hay que tomar en cuenta también que los liberales son propensos a pensar en términos contractuales. Entonces, hay perspectivas basadas en la causalidad y hay perspectivas basadas en la pertenencia al grupo. Ahora, Barrington Moore, y este es un autor muy importante en esto que vamos a decir, Barrington Moore sostiene que el criterio para definir la democracia es la existencia de una oposición legítima y hasta cierto punto efectiva. El criterio para definir la democracia es la existencia de una oposición legítima y hasta cierto punto efectiva. Esto, si lo aplicamos al caso de Venezuela, ahí no hay democracia, ¿no? Pero hay gente que piensa que sí. Bueno, aunque que esa oposición que está exiliada en Madrid, en España, sea la legítima, eso también lo dudo yo. En ese caso hay tantas dudas y tanta desinformación, ¿no? Pero bueno, opinión personal. Bueno, Barrington Moore es el que dice que la existencia de una oposición legítima y efectiva tiene que, o sea, es uno de los criterios para definir si hay democracia o no la hay. No hace falta seguirle en todo para estar de acuerdo con él en que las instituciones que promueven una leal oposición son esenciales para la vida democrática. Esto es así por varias razones conectadas entre sí. En primer lugar, las instituciones de oposición cumplen la función de proporcionar espacios para que potenciales liderazgos alternativos puedan organizarse, haciendo posible los cambios de poder periódicos que son necesarios, aunque no suficientes para el gobierno democrático. Y en segundo lugar, las instituciones de oposición ayudan a legitimar la democracia al atraer el disenso social hacia fuerzas antigubernamentales, pero dentro del régimen, en vez de dirigirlo contra los fundamentos del régimen. Así, la rabia y el descontento pueden causarse contra determinados sujetos que detentan el poder, sin poner en peligro la legitimidad del orden democrático. En tercer lugar, las instituciones de oposición sirven al interés público porque aseguran que haya grupos e individuos motivados
para hacer preguntas molestas, echar luz sobre oscuros rincones y denunciar los abusos de poder. Es decir, la democracia requiere que se puedan hacer preguntas molestas, que se puedan investigar cosas turbias y que se puedan denunciar los abusos de poder, entre muchas otras cosas, ¿no? Y hay una razón más básica para la cual la posibilidad de una oposición efectiva es un requisito esencial de la justicia democrática. A menos que la gente pueda desafiar las normas existentes con una esperanza realista de poder cambiarlas, el requisito de no vernos atados de mano inalterable a la herencia del pasado resultará vacío. Ahora, Shapiro nos dice que su tesis de que la perspectiva de base causal es más defendible que las alternativas existentes es compatible con una serie de argumentos recientes cuyo propósito es desplazar del papel central a la soberanía basada en la pertenencia en cuanto determinante decisivo de la participación y sustituirla por sistemas de jurisdicción superpuesta en los que diferentes grupos de personas son vistos como soberanos respecto a diferentes clases de decisiones. Aquí habría muchos ejemplos por hacer, por ejemplo, en España, dado la inmigración que hay en España, que creo que es la más grande de Europa, ¿no? La más variada y la más grande de Europa. El imperativo de hacer posible una oposición efectiva, y Shapiro lo convierte en un imperativo, tiene que haber una oposición efectiva, conduce a tres condiciones que limitan el ejercicio del poder. En términos procedimentales, este imperativo supone que las reglas de gobierno han de considerarse inaceptables si hacen imposible la revisión del statu quo. Es decir, tiene que poder revisarse el statu quo. Por eso están las enmiendas en la Constitución norteamericana, porque se ha revisado el statu quo. Por eso existen en España las cuestiones de las cuestiones de las mociones de confianza. Por eso existen los referenda. Y en un caso límite se podría llamar a una asamblea constituyente, ¿no? Cosa que muchas constituciones, cosa que reposa en muchas constituciones del mundo occidental, ¿no? Que es posible, si se dan ciertas condiciones, llamar a una asamblea constituyente. Bueno, siempre debe haber mecanismos mediante los cuales pueda articularse la oposición. Para ser efectivas, las garantías procedimentales tienen que estar respaldadas por amplias libertades de expresión, de petición y de asociación. Pero incluso así, tales libertades pueden ser a menudo insuficientes para asegurar una oposición significativa. Algunos han sugerido que la democracia sustantiva, con apellido, es el requisito adecuado para esta enfermedad. O sea, donde las libertades que he mencionado no sean suficientes, ¿no? Defendiendo una limitación cuasi sustantiva sobre el ejercicio del poder. Y por lo general, para Shapiro, las jerarquías son sospechosas, dada su propensión a degenerar en sistemas de dominación. Estamos hablando de gobiernos, porque sin una jerarquía, ¿cómo funciona una multinacional, por ejemplo? ¿Cómo funciona un cuerpo policial sin una jerarquía?
o las religiones, sobre todo la católica, ¿no? Que es hiperjerárquica, ¿no? Pero para Shapiro es muy importante esto de sistemas de dominación, me he dado cuenta, los ven en todas partes. Y las jerarquías deben ser sospechosas. Ahora, como no existen reglas de decisión perfectas, los resultados incluso de los mejores procedimientos democráticos dejarán a algunos justificadamente agraviados. Los defensores del ultraliberalismo libertario derivan de ello la conclusión de que es mejor tener tan poca acción colectiva como sea posible, es decir, un estado mínimo. Pero, como ya Shapiro argumentó antes, en un mundo de relaciones de poder omnipresentes, esta opción, la de un estado mínimo, no es ni satisfactoria ni plausible para Shapiro, porque sí lo es para María Corina Machado según su programa de gobierno. Bueno, continúo. Los procedimientos para expresar la oposición deben considerarse valiosos independientemente de los mecanismos de decisión colectiva que prevalezcan. Reconociendo que la vida continúa y que hay que tomar decisiones, debemos buscar las reglas de gobierno democrático más apropiadas para cada circunstancia. Pero la gente debe seguir teniendo la libertad de oponerse a lo que se decida y de intentar cambiarlo, para Shapiro. Pero no solo para él, ¿no? No solo para Shapiro. Exigir que se tolere una oposición real a menudo va más allá de lo que los grupos dominantes están dispuestos a aceptar, ya que ello puede debilitar su control sobre los valores y objetivos colectivos. En consecuencia, suelen oponerse a la oposición o intentan hacerla inoperante. Los teóricos de la democracia que valoran la oposición efectiva, como Huntington, hace tiempo que reconocieron que a menos que las garantías procedimentales se respalden con amplias libertades civiles y políticas de expresión, prensa, reunión y asociación, es muy fácil hacerlas inoperantes. Es decir, es muy fácil hacer inoperante a la oposición si no existen estas libertades para Huntington, ¿no? Y también para Shapiro. Y voy a leer esto que es interesante. Incluso antes de llegar la moderna literatura sobre la elección pública, Public Choice, Schumpeter, que es un autor que he leído para otros temas y que me parece excelente, Schumpeter mostró los defectos lógicos de la idea rusoniana de una voluntad general. Bueno, yo detesto a Rousseau. Comentario personal. Concluyendo que aunque todavía se pueda decir que una voluntad común o una opinión pública de algún tipo emerge de la maraña infinitamente compleja de situaciones individuales o grupales, voliciones, influencias, acciones y reacciones del proceso democrático, el resultado carece no solo de unidad racional, sino también de sanción racional. Para Schumpeter, en su libro Capitalismo, Socialismo y Democracia. Es un libro buenísimo. Huntington nuevamente considera que hace falta al menos 2 cambios de gobierno derivados de elecciones para que un país sea democrático. No está mal, 2 cambios de gobierno en lugar de 1, sí, sí. Es una manera de tratar de que la democracia se preserve, ¿no? La historia de simulacros de democracia durante la era comunista ilustra lo que puede ocurrir cuando las libertades no son respetadas. Los demócratas serían unos insensatos si alguna vez las consideraran prescindibles a las libertades.
Claro, bueno, en el mundo soviético, todos los países de la órbita soviética se llamaban democráticos. República Democrática de Alemania, así se llamaba la Alemania del Este, República Democrática de Polonia, República Democrática de Rumanía, todas eran democráticas. Nominalmente, pero totalitarias en la realidad. Bueno, es razonable considerar que las libertades son valiosas por su propensión a permitir e incluso fomentar la oposición, aunque no son una panacea. Cuando quienes están comprometidos con el statu quo tienen un acceso sin igual a la información, a la riqueza y a los recursos organizativos, ellos pueden utilizar las libertades para reforzar sus ventajas. Hay quien dice que los procesos democráticos que funcionan bien pueden conducir a la dominación por parte de minorías discretas y aisladas. Habría ejemplos, pero sería muy largo el video. Charles Bates, él tiene un libro interesantísimo que se llama Igualdad de Oportunidades y Política Representativa. Charles Bates dice, ha introducido las mismas consideraciones en el argumento de que la justicia cuantitativa del derecho de sufragio igualitario, es verdad que eso es meramente cuantitativo. De cualitativo no tiene nada, y esto es una opinión personal, pero no tiene nada de cualitativo. En un país del tercer mundo, ¿qué valor? O sea, la mayoría de los votos no valen nada, porque las personas son manipuladas y votan por quien los manipula. Entonces, el sufragio universal no siempre es conveniente, ¿no? Bueno, entonces, esto lo dice Charles Bates. Dice que el argumento de que la justicia cuantitativa del derecho de sufragio igualitario, dice que nunca asegurará resultados sustantivamente democráticos. Según Bates, un sistema verdaderamente democrático de justicia cualitativa, y esto de Bates es buenísimo, necesita previamente un sistema de legislación justa, ya que no se puede confiar en que el mero derecho de sufragio igualitario produzca resultados justos. Ahora, no hay reglas de decisión perfectas y cabe esperar que ceteris paribus, quienes están mejor situados para traducir las libertades en poder político, se salgan con la suya. La propuesta de que las jerarquías deben presumirse sospechosas, que ya lo dije, ¿no? Y es una propuesta de Shapiro, ¿no? La razón de esa sugerencia de Shapiro es que aunque las jerarquías pueden existir para muchos propósitos legítimos, por definición contienen tanto desigualdades de poder como oportunidades para la oposición truncadas. Y el poder, como saben, tiende a corromperse. Quienes detentan el poder, incluso, y quizás especialmente cuando lo han obtenido legítimamente, esto es muy importante, se convencen muy fácilmente de que su autoridad debe expandirse en el tiempo y en el espacio, de que los críticos son ignorantes o irresponsables, y de que los subordinados carecen de la capacidad necesaria para ascender desde los roles inferiores. La seducción que ejerce el poder puede hacer que quienes lo detentan en un marco de jerarquías se desvíen de sus fines legítimos.
reduciendo las jerarquías a su mera dimensión de poder. El comparativamente limitado espacio para la oposición hace difícil bloquear o controlar su probable o controlar su degeneración en sistemas de dominación. Repito, cuando hay limitado espacio para la oposición, es difícil controlar la degeneración del gobierno en sistemas de dominación. Cuanto más avanza la degeneración, más probable será que se reduzcan las posibilidades de oposición. Los demócratas deben vigilar con ojos escépticos cualquier orden jerárquico, colgando la carga de la prueba en quienes lo defiendan, por supuesto. Roberto Unger, en su trilogía Politics, Política, dice que los compromisos políticos quijotescos que surgen de la exigencia de derrotar toda jerarquía en cualquier lugar, pues no han tenido buen resultado. Habría que leer Política de Roberto Unger, para ver cómo desarrolla el tema. Las observaciones anteriores no implican que todas las jerarquías deban ser eliminadas, suponiendo que ello fuera posible, ¿no? Lo que sugieren es que hay buenas razones para una sospecha prima facie sobre ellas, incluso cuando son el resultado de decisiones colectivas democráticas. Es evidente, por ejemplo, que las relaciones padre-hijo son inevitablemente jerárquicas. Si una relación no es inevitablemente jerárquica, la primera pregunta que surge es, ¿por qué ha de ser entonces jerárquica? Puede haber razones justificables para una determinada jerarquía no esencial. Pero desde el punto de vista de la justicia democrática, que es el sistema que Shapiro expone y defiende, hay una presunción en contra de la jerarquía. Las relaciones paterno-filiales puede que sean más jerárquicas de lo que necesitan serlo en muchos casos. Y puede que incluyan tipos innecesarios de autoridad jerárquica. Bueno, esto se ha visto. Padres excesivamente autoritarios, por ejemplo. La justicia democrática también nos insta a atender al grado en que las jerarquías están fosilizadas o son fluidas, para Shapiro. Dice que debemos distinguir entre jerarquías que se autodestruyen, por ejemplo, cuando los niños se hacen adultos y mayores de edad, la jerarquía se autodestruye, la jerarquía padre-hijo. O cuando los estudiantes se gradúan, se destruye la jerarquía estudiante no graduado, profesor, ¿no? Y las jerarquías que no se autodestruyen, como el sistema de castas, esto le recuerda a todos muchas cosas, ¿no? O las jerarquías constituidas por transmisiones hereditarias de riqueza y poder. Esto no ocurre solamente con las monarquías, que es lo menos, el comentario personal, lo menos importante, lo menos peligroso. Esto ocurre con las multinacionales, que ni siquiera la heredan, aunque podría ser personas de la misma sangre o familia, sino que... Pero nos saldríamos del tema. También debemos distinguir entre los órdenes jerárquicos en los que, en principio, cualquiera puede ascender hasta la cima y aquellos en los que eso no es posible.
Por ejemplo, ninguna mujer puede aspirar a ser papa en el caso de la religión católica. Siendo igual lo demás, es decir, ceteris paribus, debemos preferir las jerarquías fluidas a las fosilizadas. Las jerarquías fluidas no pueden crear clases permanentemente subordinadas, mientras que las fosilizadas sí. Las jerarquías asimétricas también son cuestionables, mientras que las simétricas no lo son necesariamente. Por ejemplo, los matrimonios poligámicos son asimétricos y por lo tanto sospechosos desde el punto de vista de la justicia democrática. Porque un marido puede tener muchas esposas, pero una esposa no puede tener muchos maridos. Y habría más ejemplos, ¿no? Las jerarquías no impuestas son más aceptables que las impuestas. Si alguien eligió figurar en la posición más baja de una relación jerárquica, habiendo podido elegir opciones alternativas no jerárquicas o menos jerárquicas, el hecho de haber realizado tal elección confiere alguna presunción de legitimidad de tal estado de cosas. Por ejemplo, un obrero que decida trabajar para una multinacional está en la posición más baja. ¿Tenía alternativas? Sí, podía ser autónomo. Por ejemplo, ¿no? Aunque no digo que sea fácil, ¿no? Entonces, el hecho de haber realizado tal elección confiere alguna presunción de legitimidad de tal estado de cosas. Si alguien permanece en un orden jerárquico, cuando tenemos suficientes datos para saber que dispone de recursos para salir de él, tenemos menos razones para preocuparnos, desde la perspectiva de la justicia democrática de Ian Shapiro. Quiero hacer una pausa, pero que no rompa. No, ya me quedo, no hay pausa. Entonces, la teoría de la justicia de Rawls, que es bueno conocer, eso consiste en una serie de principios que están ordenados con una prioridad lexicográfica. En caso de conflicto, los principios que se encuentran en una posición superior en ese orden prevalecen siempre sobre los que ocupan una posición inferior. No es difícil, por ejemplo, mostrar que los órdenes lexicográficos de Rawls surgen de esos órdenes lexicográficos de Rawls, surgen imperativos contradictorios. Es evidente que la justicia democrática muestra una posibilidad de conflictos internos, la justicia democrática de Shapiro, análoga a la teoría de Rawls. Al vincular la obligación de los perdedores de practicar una oposición leal con el grado en que se comporten democráticamente quienes están en el poder, se recuerda a los protagonistas de ambos bandos la imperfección de las reglas que les han llevado tanto a la victoria como a la derrota. Un ejemplo, por ejemplo, las elecciones de los Estados Unidos, ¿no? En que hay esos votos grandes, ¿no? Y después está el voto popular, ¿no? Gana las elecciones el que tenga mayor cantidad de esos votos grandes que tiene cada estado. Los llamo grandes porque no recuerdo ahorita el nombre, ¿no? Gana el candidato que tenga la mayor cantidad de esos votos grandes, vamos a llamarlos, que tiene cada estado. Aunque el voto popular favorezca al contrario, al que no ganó. En la primera vez que ganó Trump las elecciones, en 2016, sí, en 2016, sí, obtuvo la mayor cantidad de votos grandes, pero no obtuvo la mayoría en el voto popular. Sin embargo, en esta ocasión, en 2024,
obtuvo ambas mayorías, en los votos que yo llamo grandes y en los votos populares. Bueno, hablemos de las transacciones entre la justicia democrática y otros bienes. Surgen fuentes adicionales de tensión debido a que el argumento de Shapiro parte de la premisa de que la democracia es un bien condicionado, como dijimos antes, subordinado a las actividades cuya persecución regula. Esto significa que puede haber y habrá probablemente tensiones entre las exigencias de la justicia democrática y las actividades que ésta pretende condicionar. En el caso límite, habrá actividades que operen en plena contradicción con los principios que ha descrito Shapiro. Aparte del caso de las relaciones paterno-filiales, hay equipos de fútbol, ejércitos y muchas otras formas organizativas cuyos objetivos parecen resistirse al gobierno democrático. Bueno, obviamente, ahí no puede haber democracia, ¿no? Estas formas organizativas tienen que ser necesariamente antidemocráticas. Dice Shapiro, debemos estar siempre abiertos a posibilidades creativas de dirección democrática de instituciones que parecen inherentemente antidemocráticas. Hay un libro de Henry Huntsman, When Does Worker Ownership Work? O sea, cuando el obrero posee su trabajo, cuando es dueño de su trabajo. El artículo es de Henry Huntsman. Bueno, existen inevitables transacciones entre el control democrático y la persecución de un determinado bien. Nunca está garantizado que las transacciones entre la justicia democrática y otros bienes puedan evitarse. La idea general es que la presunción va en contra de los modos antidemocráticos de hacer las cosas. Pero es solo una presunción, ojo, y como tal puede ser derrotada, pero es necesario dar razones para ello. Y la carga de la persuasión debe caer siempre del lado de quienes limitarían el papel de la democracia, como ha venido insistiendo Shapiro. Hablemos de los conflictos entre las exigencias de distintos ámbitos. Puede darse el caso de que perseguir la justicia democrática en un ámbito haga más difícil o hasta imposible perseguirla en otros ámbitos. Carmen Siriani ha llamado a esto la paradoja del pluralismo participativo. Y en general esto consiste en decir que no podemos maximizar simultáneamente la participación en todos los ámbitos. Hay que escoger cuáles maximizamos. E inevitablemente habrá algunos que no podemos maximizar. Luego están los grupos deliberativos, que son grupos aleatoriamente seleccionados a los que se les paga para que debatan sobre asuntos públicos, esto es muy norteamericano, desde la selección de candidatos presidenciales hasta el gobierno de los distritos escolares. La experiencia con estos grupos deliberativos sugiere que pueden proporcionar mecanismos útiles tanto para ejercer el control democrático como para resolver la dificultad. Grupos de legos aleatoriamente seleccionados que no tienen ningún especial interés personal en el resultado en una determinada área. Pueden invertir el tiempo y la energía necesarios para llevar a cabo decisiones informadas. Las decisiones que tomen pueden ser consultivas o incluso vinculantes, o sea, que obliguen a implementar la solución que estos grupos consigan, ¿no? Al menos en ciertas materias. Desde la perspectiva de la justicia democrática, que es el sistema de Shapiro, las posibilidades que ofrecen estos grupos deliberativos merecen ser exploradas, ya que proporcionan una potencial vía de escape ante la paradoja de Siriani, que mencioné anteriormente, ¿no?
Ellos combinan el control ciudadano con la posibilidad de tomar decisiones sofisticadas en un mundo complejo y lo hacen de un modo que toma en consideración la economía del tiempo. Hay un libro a este respecto muy interesante de Giovanni Sartori llamado La teoría de la democracia revisitada. Traducción mía, y no sé si está en español, aunque yo creo que casi todo lo de Sartori está en español, pero no lo sé. No lo sé con certeza. Mecanismos como el de los grupos deliberativos resultan atractivos porque constituyen un ejemplo de respuesta institucional creativa ante el reto de intentar ocupar un terreno intermedio entre estos dos puntos de vista. Cualquiera podría participar en algún grupo deliberativo, al igual que cualquiera puede formar parte de un jurado convencional. Aquí se refiere Shapiro a los Estados Unidos. Todos sabrían que por complejas y técnicas que llegaran a ser las decisiones, un elemento relevante de control lego estaría no obstante presente en todo el proceso de decisión colectiva, ¿no? O sea, necesitamos a los especialistas, evidentemente, ¿no? Y esto es esencial para la justicia democrática. La función del Estado. El argumento general de la justicia democrática de Shapiro no proporciona evaluaciones concluyentes de reglas de decisión o mecanismos de oposición particulares. La justicia democrática genera conclusiones determinadas solo en contextos particulares, es decir, depende de las circunstancias y de las contingencias. La cuestión acerca de dónde ha de residir la autoridad para tomar decisiones es y seguirá siendo una cuestión general importante. Hablemos del antivanguardismo y sus límites. En el debate sobre la democracia industrial que ya mencionamos, existe actualmente un desacuerdo considerable acerca de qué estrategias son más efectivas para minar las jerarquías alienantes. Las estrategias de autogestión de los trabajadores o los planes de propiedad o de propiedad parcial de los empleados que dejan inalterada la estructura de gestión puede ser una estrategia. Durante el siglo XIX se consideró acertadamente para Shapiro que establecer salarios y condiciones de trabajo razonables para los políticos, yo también estoy de acuerdo con esto, resultaba esencial para transformar un sistema en que el gobernar gobernar era una actividad a tiempo parcial reservada a los ricos. Sin embargo, estas mejoras han traído consigo nuevos tipos de poder fosilizado, en la forma de políticos profesionales con aspiraciones a hacer carrera vitalicia en el gobierno. Obviamente, si tú tienes que trabajar para comer, no te puedes dedicar a la política. Por eso es importante que los políticos tengan un sueldo y una cierta independencia. Si no, solo podrán ser políticos los ricos y los millonarios, lo cual no es nada democrático. John Dewey, un filósofo pragmático norteamericano que me gusta mucho, creo que ya hablé de él, plasmó hace más de medio siglo la regla de oro para alcanzar la justicia democrática. Voy a leer a Dewey. Nuestra primera defensa es darnos cuenta de que solo se puede servir a la democracia a través de la lenta adopción, día a día, y la difusión contagiosa en cada fase de nuestra vida común, de métodos que son idénticos a los fines a alcanzar. John Dewey. Entonces, cuando la provisión de bienes públicos está en juego y hay capacidades diferentes para salirse, probablemente ninguna regla de decisión local sea efectiva para disminuir la injusticia. Esto equivale a reconocer que las políticas efectivas tendrían que ser impuestas desde arriba. Los proponentes de la terapia de choque en la transición del comunismo al capitalismo se refiere, me imagino, Shapiro a la transición del comunismo al capitalismo en los países del este de Europa y del centro de Europa, ¿no? Y también a aquello que se llamó el consenso de Washington, que era la transición
de las socialdemocracias latinoamericanas hacia el liberalismo económico puro y duro. Para esto se usaron terapias de choque, tanto en Latinoamérica como en los países comunistas o excomunistas que estuvieron afiliados a la Unión Soviética, ¿no? Entonces, la terapia de choque en la transición del comunismo al capitalismo a menudo parece tener un punto de vista análogo, es decir, medidas de choque impuestas desde arriba. Adam Przeworski, y es un autor importante, Adam Przeworski sostiene que durante las transiciones del autoritarismo a la democracia, a menos que las reformas económicas sean introducidas a la fuerza desde arriba, quienes se vean afectados negativamente por ellas movilizarán su oposición a las mismas a través del proceso democrático, desbaratando las reformas. Esto sucedió en Venezuela en el segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez. La democracia permitió que el paquete económico de Carlos Andrés Pérez, parte 2, esa terapia de choque, fuera rechazado por el pueblo llano, totalmente desinformado, y se destruyeron todas las reformas. No se pudo reformar el país. ¿Y qué pasó después? Lo tienen a la vista, ¿no? Lo tienen a la vista. O sea, se pasó de una economía protegida, socialista, pero de país libre, completamente libre, y de libertades individuales todas, se pasó de eso no a una economía de mercado, sino a un totalitarismo. Ni siquiera un totalitarismo de izquierda, sino un totalitarismo donde quienes lo mantienen son simplemente criminales, crimen organizado, bandidos, asesinos. Entonces, las transiciones del autoritarismo a la democracia requieren que las reformas económicas sean introducidas a la fuerza desde arriba, dice Adam Przeworski. Quienes se vean afectados, o sea, porque ahora, si tenemos una democracia, los que se ven afectados negativamente por ellas inicialmente, porque la afección, o sea, o sea, el estar afectado negativamente por una de esas normas es mínimo y es a corto plazo. Pero bueno, los que se ven afectados a corto plazo movilizan su oposición a las mismas, si hay democracia, ¿no? Y desbaratan las reformas. En consecuencia, los incipientes gobiernos democráticos, y se refiere Shapiro seguramente, porque no lo dice explícitamente, a la Europa del Este, ¿no? Y no a Latinoamérica, pero se puede aplicar igual. Bueno, Shapiro mencionando a Adam Przeworski. Bueno, entonces, en consecuencia, los incipientes gobiernos democráticos se enfrentan a la disyuntiva entre involucrar a un amplio espectro de fuerzas políticas en el diseño de las reformas, comprometiendo así su solidez económica, o intentar destruir toda oposición al programa de reformas. Según Przeworski, todo gobierno que esté decidido a la reforma debe proceder a pesar del clamor de voces que piden la suavización o ralentización del programa de reformas. Puesto que los reformistas saben qué es lo bueno, todos los conflictos políticos no son más que una pérdida de tiempo para Przeworski.
Y él continuó señalando que en cada ejemplo de reforma hacia una economía de mercado que ha tenido éxito durante las transiciones democráticas que hemos conocido, la reforma fue llevada a cabo por decreto ejecutivo, destacando que este potencial es inherente a la concepción misma de una reforma de mercado. Eh, Cuando los bienes públicos no cumplen con los criterios técnicos que requieren oferta conjunta y consumo no excluyente, si verdaderamente los tipos de políticas de privatización y estabilización que proponen algunos economistas políticos como Persevorsky, Janos Komay, Jeffrey Sachs y otros conducen a un suministro de bienes públicos en este sentido, es una cuestión a debatir. Es decir, respecto a los bienes públicos y la mejor forma de implementarlos, todo esto es debatible. La persecución del beneficio privado puede quedar encubierta bajo el lenguaje de los bienes públicos. Ese es otro riesgo, ¿no? Y la oposición a ellos, que realmente es un reflejo de un conflicto distributivo de suma cero. Y esto se puede hacer pasar por un problema de acción colectiva. Es decir, que los actores políticos pueden estar percibiendo intereses privados y enmascararlo con el hecho de que están tratando de conseguir bienes públicos. Los demócratas que sospechan que esto es lo que ha ocurrido en partes sustanciales de las privatizaciones postcomunistas, y ni se diga en Rusia, ¿no?, se ven abocados a sentirse ambivalentes como mínimo respecto a las estrategias de la píldora amarga. La píldora amarga es implementar un sistema de choque desde arriba, que dependen de una brutalidad inicial de ejecutar tan rápido como sea posible las medidas más radicales y de implementar las reformas mediante el trágala administrativo o el rodillo parlamentario. Los que se oponen a estas medidas implementadas desde arriba, yo los comparo con quienes tienen cáncer y se oponen a la quimioterapia y prefieren morir, porque es lo mismo. Piensen en si tienen cáncer. ¿Prefieren la quimioterapia o deciden morir? Hay un porcentaje de personas que deciden morir para no sufrir los terribles efectos secundarios y ni tan secundarios de la quimioterapia, pero es un porcentaje mínimo. Los demócratas, bueno, en los casos en que no hay duda de que lo que se está suministrando es un bien público, las acciones decisivas desde arriba no son un problema para nuestras instituciones morales democráticas. Pero para esto es necesario que todo el mundo comprenda y vea que lo que se está implementando va a tener un perjuicio inicial, pero en el mediano y largo plazo va a ser bueno. Los remito al libro de Persevorsky, Democracia y el Mercado. Democracy and the Market. Y vamos a definir un bien público. Un bien público puro tiene dos características destacadas: la oferta conjunta y la imposibilidad o ineficiencia de excluir a otros de su consumo, una vez que ha sido ofertado por algunos miembros de la comunidad. Definición de bien público. Ahora, resulta evidente que si se quería instaurar un orden democrático, y está hablando Shapiro nuevamente de los países del este de Europa, este debería forjarse a partir de un pacto entre las élites que luego se impondría a la sociedad.
y está mencionado el caso de Sudáfrica, que creo que es pertinente leerlo. Por ejemplo, durante las negociaciones constitucionales en Sudáfrica, que desembocaron en las elecciones de abril de 1994, quedó cada vez más claro que las negociaciones en una mesa redonda multipartidista, por más que sonaran deseables, no iban a conducir a un acuerdo sobre una constitución democrática. Había demasiados grupos con demasiados incentivos para perseguir sus agendas privadas a costa del bien público. En consecuencia, resultó evidente que si se quería instaurar un orden democrático en Sudáfrica, este debía forjarse a partir de un pacto entre las élites que luego se impondría a la sociedad. Esto es lo que efectivamente sucedió y la razón por la que los demócratas de todo el mundo aplaudían mientras los opositores a la transición iban siendo eficazmente marginados o cooptados. Fue que nadie dudaba de que lo que las élites pretendían imponer era un orden constitucional democrático que es verdaderamente un bien público. Y, por supuesto, Mandela estuvo de acuerdo en este pacto entre las élites, del cual él formaba parte. Bueno, aquí hay otro ejemplo, pero se hace más largo el video. Luego Shapiro habla de un estricto escrutinio, lo que los juristas llaman un estricto escrutinio. Entonces, el escrutinio estricto requiere demostrar que el objetivo gubernamental es extraordinariamente importante y que está en juego un interés estatal apremiante y que éste no puede procurarse de algún otro modo que se interfiera menos en la protección de las libertades, ¿no? La imposición antidemocrática de un bien público está justificada solo cuando el bien en cuestión es esencial para el funcionamiento del orden democrático y no puede obtenerse de ninguna otra forma, es decir, tiene que ser impuesto desde arriba. Ahora, esto tiene que ser sometido, según Shapiro, a un estricto escrutinio. Sobre todo cuando las jerarquías ilegítimas han sido mantenidas por el Estado. Un legado dramático de esta historia es que todavía en los años 50, en todo Estados Unidos, un marido no podía ser procesado por violar a su mujer. Es decir, que la violación dentro del matrimonio estaba consentida, todavía en 1950. Ahora esto se ha tipificado como delito en más de un tercio de los estados de la Unión. Estamos hablando de Estados Unidos hoy en día, solo en más de un tercio de los estados de la Unión. En los demás, la violación dentro del matrimonio no es un delito. Luego también, por ejemplo, las leyes sobre la propiedad de la mujer casada. Llamada la common law, daba al marido la administración y a veces la titularidad de las propiedades y posesiones de la esposa durante el matrimonio. En tales circunstancias, será necesario y justificable, desde la perspectiva de la justicia democrática de Shapiro, que el Estado se comprometa a fondo en el desmantelamiento del sistema injusto que él mismo ha creado. No hay otra opción sino desmantelar eso. Cuanto más haya suscrito el Estado las prácticas antidemocráticas, más fuertes son las razones para la implicación de las instituciones estatales en remediar ese statu quo injusto. La tercera clase de excepciones surge cuando la dominación en un determinado ámbito no es un producto directo de la acción estatal, pero no obstante está sostenida por fuerzas externas a ese ámbito y que solo pueden ser desplazadas mediante la acción estatal. Esto es lo que Michael Walzer, en su libro Esferas de la Justicia, ha descrito como dominio.
Es decir, la transferencia del poder desde un ámbito de la vida social, donde éste puede ser legítimo, hacia otro ámbito en el que no lo es. Walzer sostiene, por ejemplo, que la desigualdad económica no es objetable en sí misma y que puede estar justificada en la esfera de la producción por su capacidad para incentivarla y por otros efectos de cara a la eficiencia. Lo que es objetable es que las discapacidades en ingresos y riqueza se traduzcan demasiado fácilmente en disparidades en el ámbito político, en el ámbito doméstico, en el de la enseñanza y en otras áreas donde no tienen fundamento evidente. La negativa de los tribunales, otro caso, ¿no?, a aplicar los acuerdos prematrimoniales que dejen al cónyuge que se divorcia en estado de indigencia, es decir, la negativa de los tribunales a aplicar acuerdos prematrimoniales, también en Estados Unidos. En un momento dado, los tribunales no quisieron aplicar acuerdos prematrimoniales que en caso de divorcio dejaran a una parte, el hombre o la mujer, da igual, a una parte de la pareja, en estado de indigencia, sin nada. Entonces, esto es una negativa del Estado a permitir una disparidad económica que quizás puede ser justificable fuera del ámbito modesto, doméstico o en alguna otra parte. ¿Qué es la economía política del poder? Bueno, es el diseño de las reglas de decisión que debe adaptarse a los perfiles de las diversas relaciones de poder y no a los de pertenencia a grupos fijos. Cuando los obstáculos a la democracia dentro de un determinado ámbito están sostenidos desde el exterior, en un uso apropiado del poder estatal, es un uso apropiado del poder estatal emplearlo para eliminar dichos obstáculos. Y esto es la economía política del poder. Parlamentos versus tribunales. La aspiración de evitar soluciones impuestas sugiere que la presunción debe situarse por lo general a favor de hacer las cosas a través de instituciones representativas antes que a través de los tribunales u otros organismos, por la razón convencional de que los parlamentos están sujetos a una responsabilidad democrática comparativamente mayor, lo cual es totalmente cierto. Yo personalmente tengo un montón de cosas en contra de los tribunales. El argumento de la justicia democrática, la de Shapiro, muestra una clara afinidad con los enfoques sobre la adjudicación constitucional que han sido defendidos por Ruth Bader Ginsburg y Robert Burt. Burt concibe la democracia constitucional como ineludiblemente ligada a dos principios que están potencialmente en conflicto. Y esos dos principios son la regla de la mayoría y la igual autodeterminación. Si los procesos mayoritarios se emplean para promover la dominación de unos sobre otros, la contradicción latente en la política democrática se hace evidente. En tales circunstancias, la democracia entra en guerra consigo misma y se necesita un mecanismo institucional para resolver el conflicto. Este mecanismo lo proporciona, según Burt, la revisión judicial, entendida como un instrumento coercitivo extrínseco a los contrincantes en una lucha política, entendida como un instrumento coercitivo extrínseco a los contrincantes en una lucha política. Burt considera que la revisión judicial puede ser una respuesta lógica a una contradicción interna entre la regla de la mayoría y la igual autodeterminación, no una desviación de esa teoría. Si el papel legítimo de los tribunales en una democracia se basa en esta lógica de prevenir la dominación
mediante el proceso democrático, entonces se sigue, según Bort, que sus actividades deben limitarse a tratar las consecuencias de la contradicción democrática. Si el papel legítimo de los tribunales, repito, en una democracia, se basa en esta lógica de prevenir la dominación mediante el proceso democrático, entonces se sigue, según Bort, que sus actividades deben limitarse a tratar las consecuencias de la contradicción democrática. Y puesto que el objetivo es prevenir la dominación siempre en Shapiro, los tribunales no deberían tomar partido en las disputas que son subproductos de la contradicción democrática, imponiendo los deseos de un grupo sobre los del otro. Por el contrario, deberían limitarse a declarar inaceptable la dominación que ha surgido del proceso democrático e insistir en que las partes intenten de nuevo llegar a un acuerdo. También Ginsburg ha sostenido que cuando los tribunales intentan ir más allá de una función reactiva, menoscaban su propia legitimidad en una democracia. Ahora, las tensiones que surgen en el seno de la justicia democrática de Shapiro son diferentes a las que motivaron los análisis de Burt y Ginsburg. Pero su punto de vista acerca de la función apropiada de los tribunales en un orden democrático encaja cómodamente dentro del argumento general desarrollado por Shapiro en tres aspectos fundamentales. En primer lugar, estos autores articulan una respuesta institucional adecuada para la exigencia de que el objetivo debe ser intentar estructurar las cosas de manera que la gente encuentre vías para democratizarlas por sí misma. Al asignar a los tribunales una función negativa de anular por inaceptables las prácticas que violen las exigencias más estrictas de la justicia democrática, los tribunales pueden forzar a los legislativos y a las partes en conflicto que representan a buscar soluciones creativas a sus conflictos que sean constitucionalmente aceptables. En segundo lugar, el enfoque de Ginsburg y Bort es atractivo porque es reactivo pero directo. Ejemplifica el pragmatismo creativo que motiva a la justicia democrática. Es decir, es reactivo pero directo. Ejemplifica el pragmatismo creativo que motiva a la justicia democrática, del que hablamos al principio. Implica aceptar que existe una importante función para los tribunales en una democracia. Desde esta perspectiva, un tribunal podría sostener razonablemente que una determinada política debe ser rechazada sin establecer qué política sería admisible. Por último, al reconocer que la legitimidad de los legislativos es relativamente mayor que la de los tribunales, y al tratar a estos como mecanismos institucionales para hacer frente a los errores legislativos, el enfoque de Ginsburg y Burt da cuenta del hecho de que ningún mecanismo de toma de decisiones es perfecto, pero lo hace de un modo basado en la idea de que los procedimientos democráticos deben ser diseñados para operar de la mejor manera posible y que cuando fracasan los remedios no deben interferir en el proceso democrático más de lo que sea necesario para repararlo. Algunos pueden objetar que esta función de revisión de los tribunales es demasiado limitada, aunque yo estoy de acuerdo con ella. Pero los demócratas deben preocuparse no solo de los tribunales que pretenden hacer avanzar la causa de la justicia democrática, sino también de los tribunales que no lo pretenden. Y en España hay muchos. Aislados de toda revisión posterior y liberados, al menos en el contexto estadounidense, de las ataduras de la responsabilidad democrática,
Los tribunales pueden dictar decisiones de este último tipo que no sean revocadas durante décadas o incluso generaciones. Así, aunque desde la perspectiva de la justicia democrática puede ser sensato abrazar una función activista para un tribunal constitucional, es igualmente sensato limitar a los tribunales a un activismo circunscrito y negativo. Estoy de acuerdo. Conclusiones. El objetivo de este ensayo de Shapiro es hacer plausible la defensa de una concepción democrática de la justicia social. La concepción que ofrece Shapiro está basada en los compromisos recíprocos de gobierno y de oposición en la teoría democrática, sugiriendo que siempre debe haber oportunidades para que los afectados por la operación de una práctica colectiva puedan tanto participar en su gobierno como oponerse a sus resultados cuando lo consideren oportuno. Esta concepción contiene tensiones internas, pero Shapiro intenta mostrar que estas son inherentes a toda reflexión relativa a la justicia de los órdenes sociales. Intenta esbozar las líneas principales de la visión del Estado que se sigue de esta concepción y desarrollar algunas de sus implicaciones en relación con la provisión de bienes públicos y en general con la función apropiada del Estado en la promoción de la justicia democrática. En 1918, Dewey, nuevamente, esto está en una revista especializada, Dewey señaló que toda filosofía animada por el reto de alcanzar la democracia ha de entender la libertad como un universo en el que hay verdadera incertidumbre y contingencia. Un mundo que no existe ni existirá del todo. Un mundo que en algunos aspectos es incompleto y está haciéndose. Y que en dichos aspectos puede hacerse de una forma o de otra según como los hombres juzguen, valoren, amen y trabajen. Para esta filosofía, cualquier noción de una realidad perfecta o completa, acabada, que exista siempre, igual, cualesquiera que sean las vicisitudes del tiempo, será aborrecible. La justicia democrática de Shapiro está concebida en un espíritu contingente y pragmático similar a lo que dice Dewey. Y este es el video sobre Shapiro y su justicia democrática. Debí haberlo hecho en 2 videos, pero bueno, no logré colocar en un sitio preciso la división, ¿no? Espero que les sirva para algo. Hasta pronto.